Buenos días a todos y todas, espero estén muy bien. Eh, Voy a presentarles el artículo propuesto para la sesión de abril 27, llamado Modelos conceptuales y paradigmas en salud pública. Este fue un artículo publicado en el año 2012 en la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia por tres investigadores, el doctor Carlos Hernández y Emanuel Orozco del Centro de Investigación en Salud Poblacional y el doctor Armando Redondo del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, todos tres vinculados al Instituto Nacional de Salud Pública de México. Estos son los autores, el doctor Hernández, el doctor Orozco y el doctor Arredondo, de quien lamentablemente no pude conseguir una fotografía. Muy bien, entonces, los autores inician mencionando los paradigmas de las grandes transiciones como factores modificantes de la conceptualización del campo de acción de la salud pública. Hacen mención del trabajo de Abdel Omran, publicado inicialmente en el año de 1971 sobre la transición epidemiológica, cuyo enfoque principal es el cambio en los patrones de salud y enfermedad y las interacciones entre esos patrones y sus determinantes demográficos, económicos y sociológicos, así como sus consecuencias. En los planteamientos de Omran sobre la transición epidemiológica se menciona el aumento en la mortalidad por enfermedades crónicas degenerativas. No obstante, los autores en su artículo a su vez enfatizan que pese a que se observa este fenómeno asociado a las enfermedades crónicas, aún en México, para la época en que fue escrito el artículo, coexisten las patologías infecciosas. Posteriormente, mencionan la revisión de los modelos conceptuales en salud pública y cómo estos en buena medida se relacionan con la perspectiva histórica del análisis del proceso salud-enfermedad, incorporando diversas variables epidemiológicas, ecológicas, culturales, geográficas y económicas que ofrecen una perspectiva interdisciplinaria. Estos abordajes han permitido desarrollar propuestas como la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, analizando desde un enfoque conceptual y operativo el impacto de sus acciones en el mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones. Los autores describen en el artículo el término salud pública como un término, valga la redundancia, cargado de significados ambiguos. Y esta situación se ve reflejada en el desarrollo de sus diferentes propuestas y corrientes de pensamiento. Por esta razón, describen que está surgiendo un punto de vista más integral sobre el concepto de salud pública, tomando como nivel de análisis el nivel poblacional e inspirando así las dos aplicaciones principales de la salud pública según los autores, como campo de conocimiento y como ámbito para la acción. En el artículo, los autores presentan una comparación de los niveles de análisis de la investigación en salud pública y mencionan que en cada uno de ellos se plantean hipótesis, variables y perspectivas de análisis que contribuyen a la comprensión de los tres fenómenos objeto de estudio de la salud pública: las condiciones de salud de grupos poblacionales definidos, los servicios de salud como respuesta social organizada para atender las condiciones de salud descritas y los recursos humanos y materiales que garantizan la operación de los servicios. En este cuadro presentado dentro del artículo, se propone una comparación por niveles de análisis de la investigación en salud pública. De esta manera, los autores resaltan que en el nivel individual y subindividual se privilegia la investigación biomédica para definir las condiciones del individuo y la investigación clínica para evaluar la respuesta a estas condiciones. En contraste, en el nivel poblacional, la investigación epidemiológica define las condiciones del grupo poblacional en estudio y la investigación en sistemas en salud evalúa esa respuesta social a las necesidades poblacionales y en salud desde la perspectiva de la efectividad, calidad, costo de los servicios, desarrollo y distribución de recursos para la atención. En relación con los paradigmas en salud pública, los autores del presente artículo inician con una contextualización desde el trabajo de Thomas Kuhn, publicado en 1982,
en el que se definió el paradigma como una construcción simbólica del conocimiento y se propuso el término matriz disciplinar, definido como el conjunto de elementos ordenados en una disciplina profesional. De allí, prosiguen mencionando el trabajo de Mervyn Susser, publicado en 1996 sobre el futuro de la epidemiología, como pueden ver en el título del artículo en la parte inferior, en el que se proponen 3 eras básicamente en la evolución de esta disciplina, de la epidemiología. Entonces, la primera, y para esto voy a utilizar el cuadro que plantean en el artículo, es la era sanitarista de las estadísticas sanitarias, ubicada entre el siglo XVII y comienzos del siglo XIX, fue fundamentada en el paradigma del miasma, esto es, la morbimortalidad determinada por contaminaciones del agua, del aire y la tierra, y sobre la cual se desarrolló una epidemiología descriptiva que permitió avances en salud pública en temas de saneamiento ambiental, drenajes, tratamiento de aguas residuales y este tipo de soluciones. La segunda era propuesta es la era de las enfermedades infecciosas, que está ubicada desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX y que está fundamentada en el paradigma o en la teoría del germen. Esto es, que hay un agente específico que está relacionado con una enfermedad específica. Los autores proponen que esa definición de agente infeccioso permitió el desarrollo de la investigación científica experimental y las vacunas, y planteaban como ejemplos dentro del artículo los estudios sobre tuberculosis, antrax y leptospirosis de Louis Pasteur, o el aislamiento del bacilo tuberculoso por Robert Koch. La era de las enfermedades crónicas, que la sitúan en la segunda mitad del siglo XX, y allí entran en auge las enfermedades como el cáncer, las enfermedades crónicas, las enfermedades gástricas, en las que no se conocían agentes causales específicos como tal, y esto da origen al desarrollo de los estudios epidemiológicos longitudinales. El aporte principal de esta era, según se plantea en el artículo, se define como el desarrollo de estudios sobre hábitos de vida, estilos de vida y comportamiento, que permitieron identificar factores y grupos de riesgo a nivel individual y colectivo y plantear estrategias de control sobre estos factores de riesgo y modificando los estilos de vida. Y finalmente, desde mediados de la década de los 90, también se propuso un modelo ecoepidemiológico, la ecoepidemiología, que emergió como un análisis de eventos y sus determinantes en diferentes niveles de organización, biológico, clínico y social. Se menciona la metáfora de la caja china, ¿sí? Que sobre esta, Susser, por ejemplo, planteaba que todo se basa en sistemas incluidos dentro de otros, relacionados de forma íntima y organizados jerárquicamente. Entonces, aquí la caja china como paradigma describe una relación de factores a múltiples niveles, que pues es el celular, el individual y el poblacional. El enfoque analítico de la era de la ecoepidemiología es, como se ve en la tabla, el análisis de determinantes y eventos en niveles diferentes de organización, y el enfoque preventivo es pues la aplicación de la información y de las técnicas a diferentes niveles de intervención. Luego de pasar por la epidemiología y sus etapas dentro del artículo, los autores proponen una comparación de los diferentes modelos en salud pública: el modelo biomédico, el modelo epidemiológico clásico, el modelo higienista preventivo y el modelo sociomédico. En la discusión del artículo, los autores proponen que la epidemiología cobra importancia en el desarrollo de la medicina y de los diferentes modelos de salud pública. También mencionan el debate entre la epidemiología multinivel, con un enfoque holístico y multidisciplinario en la investigación epidemiológica, y la epidemiología moderna, que también hace énfasis en la especialización y en el reduccionismo, ya que busca generar métodos que miden asociaciones específicas entre una exposición y una enfermedad. Este cuadro que ven en la presentación básicamente es la comparación entre los diferentes modelos de salud, como les mencionaba anteriormente: el biomédico, el epidemiológico clásico, higienista preventivo y sociomédico, a nivel de perspectivas de análisis, hipótesis, variables, aportes, limitaciones y representantes.
Entonces, desde la perspectiva de análisis, en el modelo biomédico se centra en la enfermedad y en el epidemiológico clásico también, mientras que en el higienista preventivo de la salud y en el sociomédico es el proceso de salud y enfermedad. La hipótesis que maneja cada uno de los modelos para el biomédico es que hay un agente causal de la enfermedad. En el epidemiológico clásico plantean una interacción de factores de riesgo que pueden ser individuales o grupales. En el higienista preventivo, que la salud depende de ese equilibrio entre el huésped, el agente y el ambiente. Y en el sociomédico, es que un perfil epidemiológico resulta de factores biológicos, psíquicos, sociales y culturales y pues sus interrelaciones. En cuanto a variables, en el paradigma biomédico, pues hay un agente causal y hay un individuo. En el epidemiológico clásico hay un riesgo individual, hay un riesgo grupal y hay una red de causalidad. En el higienista preventivo están los tres pilares que son huésped, agente, ambiente. Y en el sociomédico, pues básicamente hay determinantes básicos, determinantes estructurales y determinantes próximos para el estado de salud. Los aportes que resaltan los autores en este cuadro conceptual es que desde el paradigma biomédico, el principal aporte es la identificación del agente causal. En el paradigma epidemiológico clásico se consideran los factores de riesgo en el tiempo, lugar y persona que interactúan con la enfermedad, o sea, los sitúan y los ubican. En el higienista preventivo se consideran los factores como riesgos comunitarios y en el sociomédico hay un enfoque integral de los determinantes del proceso salud-enfermedad. Las limitaciones que plantean los autores para el paradigma biomédico es que es monocausal, en el epidemiológico clásico que hay falta de énfasis en los factores sociales, en el higienista preventivo, por el contrario, hay énfasis en aspectos biológicos y en el sociomédico no hay una ponderación de un valor específico de cada determinante. Y los representantes, pues como ustedes los ven ahí a finales del siglo XIX, para el biomédico, Pasteur y Koch, en el epidemiológico clásico McMahon y Pogg, en el higienista preventivo Lewell y Clark, y en el sociomédico Frank, Perlin y Lewis. La discusión, entonces, como ya les mencionaba, resaltando rápidamente importancia de la epidemiología dentro del proceso de la salud pública, entendiendo también que no es el único elemento que utiliza la salud pública para su construcción de modelos. Sin embargo, pues, según los autores, tiene una fuerte incidencia y una gran importancia en el desarrollo de la medicina de los diversos modelos de salud pública. El debate entre epidemiología y epidemiología moderna que mencionaba hace un momento. También los autores posteriormente concluyen planteando que no hay elementos suficientes para decir cuál de los modelos o paradigmas es más recomendable para el abordaje de problemas de salud pública, ya que esto depende de la pregunta de investigación y muchas veces se requiere utilizar dos o más modelos de análisis para abordar integralmente el objeto de trabajo. También resaltan la importancia del uso de otros modelos no epidemiológicos para el abordaje de problemas de salud pública, esto con el fin de construir conocimiento desde una perspectiva integral. Entonces, esto es muy importante porque si bien dentro del artículo hacen mucho énfasis y le dan una gran prelación al enfoque epidemiológico, pues ciertamente no es el único elemento o no es el único campo de conocimiento del cual se vale la salud pública para construir sus modelos y desarrollar sus estudios. Por último, el planteamiento final del artículo recomienda el abordaje transdisciplinario de los fenómenos de la salud pública desde los diferentes modelos, involucrando a todos los actores posibles en el estudio de los determinantes y de los condicionantes de la salud pública en diferentes grupos poblacionales. Eso es básicamente la revisión. Les agradezco mucho su atención y espero sirva para la discusión posterior. Que tengan un excelente día.